Por favor, quiero ver algo que sí, la verdad que es importante y es lo que pedía cuando arrancamos el programa. Que es conocer la cara de los que verdaderamente tienen los hilos de la Argentina, los hilos del poder. A ver si lo podemos poner en pantalla. ¿Quiénes son estos personajes? Porque tienen mucho poder, se habla mucho de ellos y no les conocemos la cara. Son los camaristas. Sí. A ver, la sala 1 de la Cámara Federal es la más desprestigiada, podríamos decir, del fuero, y después tenés la sala 2 también de la Cámara, que cuenta con más prestigio. La sala 1 estaba integrada por el doctor Freiler también, que fue destituido recientemente, y quedaron el doctor Jorge Ballestero y el doctor Leopoldo Bruglia. Lo que pasó hoy entre los dos jueces es que había un empate, porque Bruglia estaba en contra de la excarcelación y Ballestero ¿Cuál es de estaba los tres? a favor. A ver, sí, poné la placa, por favor. Ballestero es el primero, Sí. el que está a la izquierda. Pati Ballestero es el que está a la izquierda, Bruglia sale del medio. que había sufrido un escrache hace relativamente poco tiempo en el country que habita en Pilar, cuando había ido a cenar con su esposa, justamente se en los retira días, de la justicia por un problema cardíaco. claro, ahora, en los que había desestimado la denuncia de Nisman. Luego, el que interviene es el doctor Fara, que integra la sala 2 de la Cámara, una Cámara que cuenta con más prestigio, pero tiene que intervenir justamente para desempatar entre Bruglia y Ballestero, que tenían posiciones divergentes, los de los dos extremos de la pantalla. A la izquierda está Ballestero. Entonces, estos son nuestros camaristas y esta es un poco la historia triste de la justicia. Por favor, Claudio. Así que esto implica en juicio de valor personal el prestigio de la sala 1, de la sala 2, perdón, de la Cámara Federal, que revisa, acordémonos, los fallos de las sentencias de los 12 juzgados federales de Comodoro Pi. Estaba apoyado en dos doctores, Irursun y Catani, que murió. El tercero era Fara. Digo, no era, digamos, la historia habla del prestigio. ¿Por qué le decimos prestigio? Porque eran fallos muy sólidos que apuntaban para cualquier tipo de persona, esté en el gobierno, no esté en el gobierno, sea empresario. La sala 2. Sea la sala 2. O sea, Fara realmente es menos prestigioso. Fara no tiene el mismo el recorrido que Catani. el mismo recorrido y o no tiene el mismo renombre que tienen los otros dos. Por eso empecé diciendo, sin que esto sea ningún juicio de valor contra el doctor Fara, mucho menos que acaba de votar hoy. Pero digo, esta es la historia, como vos contaste, la de la sala 1. Es muy difícil retomar algo cuando estamos atiborrados de mentiras, más allá de las posiciones personales de cada uno y las militancias y las opiniones, que son todas respetables. Digo, acá se dijeron cantidades por kilo, por bolso, tipo López, de cosas que son incorrectas directamente. Sí, pero vos al principio dijiste algo muy fuerte sobre Ballesteros, y yo quiero decir que es el juez que declaró mayor riqueza, y realmente a mí me encantaría estar vinculada a Ballesteros. Es un abogado exitoso, digamos. Es un abogado exitoso, como algunas otras también a usted personas. no le viene bien nada. ¿Sabés cuánto declaró de riqueza? ¿Cuánto? 12,5 millones de pesos. Se triplicó su patrimonio a 2015, que declaraba 4 millones de pesos. Me parece realmente que... ¿En qué hace un juez tanto dinero en tan poco tiempo? De esa sala. Freiler. Marquemos al doctor Freiler, que no podía justificar que no pagaba ni las patentes del auto. Me va llegando información, porque nosotros podemos tener opinión, pero también tenemos que dar información y no somos especialistas en la materia, salvo algún abogado o algún tributarista. La ley penal tributaria, que es la 27.430, en el artículo 2, habla de evasión agravada y dice que no es excarcelable. No es excarcelable. Hay un revuelo en no es igual evasión, no es igual evasión. Es más largo, por suerte lo fuimos explicando acá minuto a minuto, porque nos ocupamos mucho de los trabajadores del Grupo Indalo, de las causas del Grupo Indalo, de qué pasaba con Oil. Hay dos fueros que estuvieron discutiendo. Primero fue en el fuero federal y fuero penal económico. Esto se saldó. López hizo lo imposible textualmente por irse al fuero penal económico, gestionar una rebaja, un plan que es, y bueno, debo 8.000, haceme 5.000, o hacemos 96 cuota, y a otro tema. Si es un fraude, si es una estafa gigantesca al Estado, porque como decíamos recién, no es no pagar ni es evasión, ninguna de las dos cosas que dice él. Viste que dice, una cosa es no pagar y otra cosa es evadir. Ninguna de las dos cosas. Él retuvo lo que no fue nunca suyo. ¿Cuál es la figura? Apropiación indebida de tributos. Apropiación indebida de tributos, pero en combinación con el fraude agravado. Son las dos cosas. Entonces, hoy, ¿qué es lo que hizo la Cámara? Saca un delito y pone otro. ¿Entendés? Esto por ahí sí es muy técnico, pero tiene consecuencias diferentes. Entonces, eso corre por un lado. Otra cosa que intentó hacer López Claudio, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué cambió la carátula? Cambia la carátula porque consideran, y es lo que sorprendió en Comodoro Pi, consideran que lo que hizo López, en realidad, y su socio, no fue una maniobra, que es lo que la carga penal pesada que tenía esta causa. Natalia, ¿querés decir algo? No, que en realidad, a ver, hasta ahora
cuál era la causa o cuál era el objeto procesal. En realidad era un autor que era Echegaray, el autor del delito de administración fraudulenta era Echegaray, pues un delito especial que solo puede ser cometido por él, que es el que tiene el deber de cuidado sobre el patrimonio público. Él es el autor y ellos dos eran los partícipes necesarios de esa maniobra de fraude. Hoy esto se invierte y quienes son los autores son ellos dos. ¿De qué delito? Del delito de apropiación indebida de tributos, y Echegaray pasa a ser un partícipe necesario del delito que cometen ellos otros. Eso desarma la secuencia. Entonces eso lo que hace es, la pena es la misma para De Sousa y Cristóbal López, no es la misma para Echegaray, en realidad sería más grave, pero lo aleja, no es lo mismo ser autor de un delito que ser partícipe necesario, y anda a probársela a la participación. Lo que decíamos antes, con la empresa, lo deja en la puerta, esto va a ser apelado, lo dijimos recién, de pasar al fuero penal económico, donde él quería negociar una rebaja. Recordemos que aparte de todo este quilombo, López es socio de los casinos, Casino Club. Eso anda como 1000 a 1, no puso nunca la de él. Como decían los empresarios, la tuya, jamás. Claudio, nunca. 5 días todo. No, aparte lo que quería agregar era que como hoy el combustible está concursada, si esto es apropiación indebida de tributos, esos podrían ingresar dentro de planes especiales en AFIP para el pago de la deuda en 96 cuotas y con tasas de interés muy favorables. Digo, y una vez pagado todo, yo no sé, doctora, a lo mejor que usted es más especialista que yo en este tema, si no se produce el tema de la extinción de la acción penal. No. Esto era así hasta en 2011, una reforma de la ley penal tributaria. Hasta entonces, vos, hasta el momento de la elevación a juicio, si voluntariamente pagabas, esto podía implicar la extinción de la acción penal. Después de la reforma esto ya no es así. Paguen lo que paguen, digamos, la causa seguirá su curso de manera independiente porque no hubo una presentación de pago voluntaria. Pero ellos hicieron una presentación, guarda, y lo hicieron en reserva. ¿Antes de realizar la denuncia penal? Sí, ellos hicieron una presentación que está en reserva, suponiendo que todo esto iba a suceder. Imagino. Ahora, perdón, una de las causas... Pará, porque me parece que Claudio puso el foco en algo fundamental, que es el tema del juego. ¿Qué pasa con el juego? Porque la verdad que eso es la máquina de hacer plata. Te doy un dato del juego. Es una máquina de hacer plata y esto estuvo siempre por fuera. O sea, por fuera de este árbol de judicial. Porque lo que sí crecieron fueron los casinos, las licencias, acá en la capital federal, las maquinitas, todo eso que produce una ganancia fabulosa, está por fuera. Y parte de lo que me consta que también le pedían a Cristóbal López es, mire, Cristóbal López, usted hizo todo esto, retuvo un montón de dinero nuestro en complicidad como mínimo, o por ingenio, o por orden del señor Echegaray, o alguien que estuviera por encima del señor Echegaray, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que era su socia y quien le alquilaba los departamentos, y ahí está la película completa. Ahora, todo este dinero que usted tiene, pues si no tenemos lo mismo que él dijo. Hoy lo confiesa, muy apurado como está y sin el consejo de un abogado claramente, dice, bueno, puede haber empresas quebradas con empresarios que no están quebrados, que es la historia nacional. Es la historia nacional de empresas que se funden con toda la gente adentro y se hunden como el Titanic, y los empresarios que se toman el avión privado a Punta del Este y otra cosa, abren otro tema. Entonces lo que vos decís es muy importante, porque esto nunca estuvo en la mesa, que es parte de lo que se trata de hacer, achicar la cuestión lo más chiquita. Entonces decían, no, pero esto es evasión o no es. Y cuando vos tratás de recuperar la secuencia completa y un poco más amplia, ¿dónde está el dinero? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo cobró? Nosotros tuvimos en el diario una pila así de correos electrónicos internos, algunos estuvieron judicializados y otros los conseguimos nosotros por fuera de la causa, donde todas las empresas le pedían a Oil, che, mandame 200 millones para tal empresa financiera, por ejemplo, CPC, constructoras, para los medios. Y el tipo que manejaba él decía, yo no puedo hacer esto. Sí, dicen los dueños que tenés que mandarnos. Entonces todo se financiaba con esa evasión. Y se vació. Que la pregunta que a mí me gustaría hacerle a Cristóbal López, ojalá pueda venir al programa algún día, muchas preguntas para hacerle, es por qué él se termina metiendo en los medios cuando el negocio iba por otro lado, inefectivamente. Sí, a mí me parece que lo dice. Por favor, sí. Hay que preguntárselo no solamente a Cristóbal López, sino a Fabián de Sousa, que él se había dicho que entre los dos el que quería los medios era él. Ahora, De Sousa y López, pese al enojo con el que se lo ve, son gente con muchísima suerte, porque si no hubiera sido por las internas que hay en la Sala 1 y la falta de vacantes, él no hubiera salido de prisión, digamos. El fallo de Bruglia es un guiño a Cambiemos. Bruglia también fue designado sin concurso, fue una designación directa, hay una pelea en el Consejo de la Magistratura al respecto. La tercera vacante se cubriría con alguien también de un perfil muy cercano al gobierno. Y lo que hace Fara y Ballesteros un poco es tratar de mediar. Ahora, el punto acá va a ser la pelea que va a venir en las próximas semanas con Ercolini. ¿Por qué? Porque dice el fallo, digamos, no es opinión mía, sino, ¿qué dice el fallo?
que fue irrazonable, que fue incoherente, que hubo poca actividad investigativa después de la prisión, que no se justificaban en ninguno de los dos casos las prisiones preventivas. ¿Y qué es lo que dice hoy en caliente de Sousa? 42 días en donde el juez, por una orden política, dejó cajoneada su apelación. Hay que ver ahora qué es lo que va a hacer la defensa de Sousa, que prefirió no hablar, la defensa de Cristóbal López, que habló justamente sin el abogado y me parece que dijo cosas sumamente interesantes. Y esto de decir, me arrepiento de no haber hablado antes. Ahora el problema no solamente lo tiene Cuccioli, que tiene este problema y muchos más también con Luis Caputo, sino qué es lo que va a hacer Ercolini la semana que viene. No, yo decía que él lo dejó entrever. Yo creo que él llega a los medios buscando poder político. Él lo dice claramente, indirectamente, dice, hago lo que hacen todos. Yo creo que a Cristóbal López no le interesaba absolutamente nada. Se los pidió Néstor y a ver, Cristina y Néstor Kirchner a través de Máximo querían ampliar su red de medios de comunicación. Encontraron el vehículo en el dinero que a Cristóbal López le aseguraron a través de esta apropiación indebida de los fondos del tributo a los combustibles. Fíjate a punto tal cómo era la relación. Vos preguntabas por el juego. 5 días antes de dejar el gobierno, 5 días antes, y esto está documentado, Néstor Kirchner le prorroga la concesión de los tragamonedas, de los casinos, del hipódromo a Cristóbal López, que vencía en 2017. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2032. Y además le permite ampliar la cantidad de tragamonedas, que no existe en ningún país del mundo, a 1.500 máquinas más. En ningún país del mundo. Acá hablábamos del lavado de dinero y hablaba Natalia. Puede un señor que maneja el juego tener un banco y le dieron el banco Finansur. Entonces explícame, ¿cuál es la intención de tener medios? ¿Cuánto dinero da una tragamoneda? ¿Cuánto dinero por día da? Uno de esos 5.000 son más o menos la tragamoneda que tiene. $100. ¿Cómo? $100. $100. ¿Te acordás que manejaba también él el control de las maquinitas? Eso también se descubrió. Un dato, a ver, Santiago. por favor, sí. Sí, a mí me parece, retomo una cuestión de fondo, me parece que la evasión impositiva es un delito muy grave. Muy grave. Digo, más allá de la calificación, ¿no? Sea de quien sea, estoy hablando filosóficamente, te diría. Más allá de la calificación, ¿por qué? Porque efectivamente esos dineros que se evaden no van a la gente, obviamente. Ahora, lo que vuelvo al tema de las offshore, y por eso argumento de que es delito... Sí, perdón, yo sé que ustedes no quieren hablar de offshore. Pido mil disculpas. Pero me parece importante. Acabo de nombrar a Luis Caputo. Me parece que no deberías generalizar. Acabo de decir justamente... Acabo de decir que el titular de la AFIP tiene tantos problemas con Cristóbal López como los va a tener con Luis Caputo. Nos hemos cansado acá de hablar de offshore. Y en todo caso, déjame aclarar una cosita que vos habías nombrado hace un rato. Cuando contabas de los periodistas alemanes. Panama Papers fue una investigación. Caputo aparece en Paradise. En Panamá aparecía Macri, pero también aparecía el ex secretario privado de Néstor y de Cristina. En Paradise no aparece Cristina. Cuccioli. No el Cristina. El secretario privado de Néstor y de Cristina. Pero estás comparando a Macri, a Macri con el un secretario de Néstor y Cristina. A ver, vuelvo al punto. Interesante. Igual buenísimo. Porque el punto concreto es que depositar dinero offshore es para evadir impuestos. No, querida, otra vez. Pero lo dice la Unión Europea, chicos, no lo digo yo. Lo que pasa es que no quiero poner sobre la mesa argumentos teóricos. Pero la Unión Europea lo dice, depositar dinero... A ver, les hago una pregunta. Porque, por ejemplo, Natalia habló de narcotráfico. Me está diciendo un disparate tras otro. No podemos ser cómplices de todas las pelotudeces que se dicen acá. Yo no sé de qué sos cómplice. Porque esto no es evasión. No sé de qué sos cómplice, Paulo. De las cosas que vos inventás, Cintia. ¿Vos te crees que estás en juro Canal que no 7, invento que nada. estás en Radio Nacional Te lo en otro juro, tiempo? no invento Cuando nada. dabas un discurso, ¿qué se te ocurría? Cerrá, por favor. Cierro. Cierra la posición, Cintia, por favor. Natalia sacó el tema del narcotráfico. ¿Cómo pronuncias el apellido de Natalia? Lidia Esquiviat. Perfecto. Soy la primera que lo puede pronunciar. Ah, bueno, dale. ¿Compartieron los novios o no? No, creo que no. Creo que no sé. Si compartimos novio, tenemos que ver. Creo que no. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Perfecto. Pobre hombre, habría que internar. Muy bien. Si eso sucedió, avisen quién fue. Si ese hombre, eso sucedió, Tenés el colectivo de mujeres mirando. Ojo, porque tenés el colectivo de mujeres mirando. Adelante. Por favor. Te estoy protegiendo, te estoy protegiendo. Adelante, Cintia, por favor. Bueno, no dije nada irrespetuoso. Por favor. te estoy protegiendo. Son dos mujeres muy potentes. ¿No? El movimiento de mujeres Cintia, me querida. respalda. Bueno, Ahí sí te respaldo. Claro pero que no sí. no Es lo que lograste al final seguro. Las uní. sí, yo además a Natalia la respeto muchísimo, de Sí, verdad. se nota. Adelante. Pero adelante, más allá por de favor. eso, lo que digo es que lo dice la Unión Europea, chicos, no lo digo yo. ¿Quién tiene una empresa offshore y la declara? De hecho, como lo decía
Mucha gente. Efectivamente, Natalia, los funcionarios de este gobierno que tiene una empresa offshore no la declararon. De hecho, Gilligan renunció. Pero tenés razón. ¿Entendés que renunció? Pero perdóname, vamos a lo claro. Está mal. No, está muy solamente mal. Si yo tengo una offshore porque no confío en un sistema argentino donde te recontra hunden desde el principio hasta el fin con el corralito, con la hiperinflación, si yo pago impuestos, pongo la guita mía donde quiero. Está chocho con el sistema argentino. Bueno, pero a mí lo que me encantaría que como vos marcás los que tienen offshore, también reconozcas que la gente que vos avalaste de tu militancia berreta con fondos públicos, la mayoría huelen a corrupción. Militancia berreta no es argumento, no es argumento. ¿Cómo que no? La descalificación no es argumento. Chicos, pongámonos de acuerdo. ¿Respondemos con argumentos o respondemos con argumentos? Habla de vudú, habla de militancia berreta no es argumento. Yo no te estoy descalificando. Militancia berreta, porque lo que estás haciendo es militancia. Listo, no es argumento, lo siento. Sigo. Natalia dijo narcos. Natalia dijo la palabra narcos. Y una pregunta que por ahí nos podemos hacer todos, que los invito humildemente a que nos hagamos, es ¿por qué los narcos, los traficantes de armas, tienen todo su activo en empresas fantasmas y en paraísos financieros, en paraísos fiscales? Porque es así, funciona así, es parte de la corrupción del neoliberalismo. Para que decir algo con respecto a lo que dice Cintia. Me parece que el papelón, el bochorno de algunas cosas que vemos del gobierno anterior o que pasaron no exime de algunas cuestiones que dejan mucho que desear este gobierno. Hay muchas cosas que no cierran, y uno lo que pide ahora es un poquito de transparencia. A mí no me importa, la verdad, con la mano en el corazón del gobierno que sean. Ahora, si uno trabaja todos los días, si uno cumple con sus obligaciones, paga sus impuestos, lo que pide es más o menos que todo funcione de la misma manera, ¿no? Sea de este gobierno o del que sea, del anterior, del que sea. Por eso me parece que si tenemos la vara tan alta con respecto a unos, debe ser para todos igual. Absolutamente. Pero por eso, a ver, es tan importante lo que estás diciendo, porque fíjate las conductas, ¿no? Hay un problema, el funcionario renuncia, va a la oficina anticorrupción, se va a seguir haciendo la investigación. Hay un problema, pero hay Caputo una duda, no renunció, hay una sospecha, el ministro va a ir al Congreso. Vos acordate, Santiago, las veces que se pidieron explicaciones, que los organismos de control no funcionaban. Yo quiero para la Argentina realmente que se termine la impunidad. Y el caso de Cristóbal López no se puede tapar, lamentable y patéticamente, tratando de comparar la corrupción anterior con supuesta corrupción actual, si no vamos al fondo de la cuestión, y es que se robaron un país durante 11 años. Estás comparando. Entonces, estás comparando lo anterior, lo estás haciendo. Pero querida, yo te voy a explicar. Estás haciendo. Vos estás comparando. No te gusta que te descalifiquen, pero cuando arrancaste el programa me agrediste de una manera impresionante. Pero como te quiero y como además soy funcionaria pública y no te puedo decir lo que pienso, te pediría que me dejes hablar, por lo menos. No, pero dijiste que no comparabas y estás comparando. A ver, lo que quiero es que me dejes hablar. Estoy hablando y te estoy diciendo lo que pienso, con respeto. Personal, sí. Y si te molesta tanto de las offshore, recuerdo que el primero que habló de offshore fue la Nata, que supongo que lo odias, pero fue el primero que mencionó la de las Seychelles. Yo no odio a nadie. No Entonces diría que hagamos un poco de culpa. Y una cosa que quería preguntar, y quizás Paulo y Claudio, que están informados, las periodistas, puedan decirme, ¿qué pasó con esta causa de La Rosadita y Lázaro Báez y esas cuentas no declaradas? ¿Eso no es delito? Es decir, una offshore es un delito, pero tener plata girada de todos los argentinos para esconderlo en paraísos fiscales, ¿eso está bien? A ver si Seferino. No, en serio, la offshore no es delito en sí mismo, eso está comprobado. Se puede usar y de hecho se usa para lavar dinero de distintas actividades ilícitas, pero no es frecuencia. Con frecuencia se usa. Con y además la idea frecuencia. es siempre ir limitando eso. Pero no es bueno, a el eso hecho. voy. Ahora, es cierto, la verdad que Cristóbal López es un elefante tan grande que por más que pongas distintos elefantitos, Caputo y demás, Cristóbal López queda grande. Caputo es un elefantito al lado de Cristóbal López. Cristóbal López es un elefante que no lo podemos tapar con otros elefantes de Macri, del macrismo. Cristóbal López es mucha plata y yo creo que eso deberías tener un poquito de consideración para todos los que, como vos, pagan impuestos todos los días. Claro. Entonces no es una cuestión menor. Pero yo estoy muy preocupado por la FIP ¿Caputo ahora. ¿No es funcionario? Pará. Yo estoy muy preocupado por la FIP ahora, pero también estoy muy preocupado por Cristóbal López, porque este tipo, claro que sí, porque este tipo se quedó con un montón de impuestos, de un montón de gente, Perdón, de un montón de gente la que pagó. deuda que Macri quiso perdonarse del correo.
70.000 millones de pesos. ¿No es mucha plata? Pero se la perdonaron. Parece mucha plata también. Plata. Claro que sí. Estamos hablando de Cristóbal López. O sea, es un... Hablamos de Macri también. Hablando de elefantes, ¿es Pero más chico o más grande? es demasiado evidente. Es más chico o más grande. Tu maniobra es muy evidente. No, pero vos dijiste vos eso. Quedás pero la mejor muy defensa es un buen expuesta ataque. con todo esto. ¿Qué es lo evidente? La ¿Que este maniobra gobierno es tuya- corrupto? no, la sí, maniobra tuya sí, es- tenés razón. Cristóbal López es corrupto, sí. pero estos también. No, y eso es este demasiado Cristóbal no. obvio. No, Cristóbal este gobierno no. es corrupto. Pero vos estás de acuerdo Sí, con lo Cristóbal de López Silvia. es A ver, No, Silvia, posiblemente un No, corrupto. no, lo que pasa es que digo, no entiendo la lógica por la cual la mejor defensa es un buen ataque. Digo, estamos hablando de Cristóbal López. El tema de Luis Caputo será tema de otro programa, de otro momento. ¿Quién pero lo digo, decide ahora, eso? ¿Vos lo decidís? No, la noticia hoy, porque a mí me interesa hablar de Luis Caputo. hoy fue ¿Quién decide la la escarcelación noticia? de Cristóbal López. ¿Y hace cuánto que estamos hablando Pero de Cristóbal López? necesita ¿No te parece la noticia relevante? Me parece importante, sí, me parece A ver, importante. Es un sí. programa Me diario, parece- la noticia del y día fue tenés todo el esta derecho hoy. a hablar de Caputo también, ¿eh? No, no, no. Total libertad, por favor. No, sí. no, totalmente, Silvia, pero adelante. lo que Me pasa es parece que me una parece noticia que, digo, si importante. estamos discutiendo Pero no me el parece tema de... invalidar. Ay, por favor. Si estamos favor, discutiendo adelante. el tema de Cristóbal López, digo, Luis Caputo es otro tema, merece de discusión seguro, Para pero digo, vos. ciñámonos ahora a lo ¿Por que estamos qué? discutiendo. Porque es la noticia del día, porque este es un además programa merece diario una y porque noticia estuvimos del hablando de día. Cristóbal López. A ver, sí, sí. Por Igual favor, todo, no, chico, bueno. para una cosa. Democracia esto. Cada uno puede decir absolutamente lo que quiere, Pero lo que por piense. supuesto. Tratemos de respetar y no llevarlo a lo personal. Cuando llevamos a lo personal es cuando hacemos No, pero agua, yo no sí. le estoy llevando a lo personal. Yo lo que digo, a ver, terminemos el tema Cristóbal López en todo caso. Y después, si querés, hacemos el segundo capítulo con Luis Caputo. Lo que yo digo es que todo tu argumento es atacar con otras causas. Sí, pero digamos, No, acabo de decir que me pasaste la parece- noche acabo de diciendo decir que y me lo que parece hizo gravísimo. Macri y lo que hizo No, Caputo y lo que hizo... acabo- Bueno, bueno, terminemos primero- el tema A ver, Cristóbal La López. vida es Por comparación. favor, Silvia, para. Sí, la noticia es Cristóbal López, sí, adelante. No, bueno, me parece que digo que es esto, todo lo que venimos diciendo, me parece que es altamente preocupante, creo, lo que pasó hoy. Sería bueno entender, digamos, qué hay detrás de una resolución tan llamativa. A ver, el por doctor, lo ¿qué opina? hablamos Que está metido en esto, que Sí. tiene intereses No, yo en opino, esta causa, sí. Yo opino lo siguiente. Estamos discutiendo simplemente una resolución acerca de la prisión preventiva. Digamos, la causa continúa y eventualmente será condenado por el fondo de la cuestión. No, y Lo que el me cambio de preocupa- carátula, ¿no? Bueno, puede ser también. cambio de fuero también. Está bien. Puede Digo, haber pero un plan lo que más me sí, preocupa, perdón. lo que más me Por preocupa favor. es en la gente común, en los trabajadores que yo represento, algunos, en la gente común, cuando ven este tipo de cosas, producen una suerte de rebelión que puede llevar a una desobediencia fiscal, rebelión fiscal. Hay que tener cuidado en este tipo de resoluciones, porque el impacto que tiene sobre la gente común es muy fuerte. Al tipo que un mes no paga el IVA o el impuesto a las ganancias. ¿Cómo al tipo? A cualquiera de nosotros. a cualquiera, bueno, a Discúlpeme, mí. doctor, Sí, pero a no mí. creo que Sí, produzca a ninguna usted. desobediencia fiscal. ¿Sabe por qué? Porque si usted o yo dejamos de pagar, Nos no llaman. vamos a tener ninguno de los Sonamos. beneficios que tienen los amigos del poder. A mí lo que me probablemente. parece muy triste discutir en estos términos, sinceramente. Yo entiendo a un funcionario público del gobierno actual que tenga que defender la gestión y entiendo a un funcionario público del gobierno anterior que deba defender también la suya. Lo que no puedo admitir es que nosotros, como comunicadores o aquellos que, como vos decías, como ciudadano común, se interpelan respecto del país que queremos, no puedan reconocer que el que comete un delito, sea del color político que fuese, merece ir a la justicia y ser juzgado por tal. Entonces, yo lo que no admito, y ahí sí creo que no hay autoridad moral para hacerlo, es si no ponemos la vara para todos igual. Yo hablé de Caputo 150 veces, de Cuccioli también, lo voy a seguir haciendo cada una de las veces que aparezca en Paradise Papers Información o en Panama Papers, que son consorcios de periodistas serios que trabajan con investigación y con datos. Del mismo modo que me parece que es reprochable que en una república se haya avasallado a la justicia, que hayamos tenido la tragedia de 11 que fue muerte vinculada a la corrupción y que alguien no lo pueda reconocer o que lo tape diciendo que los de ahora son peores. ¿Sabes qué? Seguramente los de ahora son peores, pero si no hay impunidad para los anteriores, nunca vamos a tener gente claro, mejor yo que nos coincido con gobierne. vos. Entonces, la Coincido impunidad con que vos, vos Débora. propones, vos decís, No, yo no propongo impunidad. Vos dijiste, ¿Cómo todo, voy a todo es proponer inocente, impunidad? espera, déjame terminar la idea y vos contestás. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. Cada vez que hay un funcionario del kirchnerismo o un empresario ligado que está atravesando una situación judicial. Ahora, con liviandad,
decís Arribas, Caputo, Macri, Correo. No, pero son dos cosas diferentes. Entonces, si yo ni no lo digo con liviandad. Si la justicia no los investiga, no son cosas diferentes. Entonces, todos los casos merecen ser investigados. Ahora, vos tenés una vara muy diferente. Perdón, los kirchneristas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Caputo no es culpable, Macri también. Te digo una cosa, tenés razón. Tenés razón en lo siguiente. Yo no propongo impunidad, en eso no. Tenés razón en que no hay que tener distinta vara. Ahora, una pero cosa... vos la tenés. No, no la tenés. Como periodista, ciudadano, no, porque yo creo que todos los que son corruptos, sean del gobierno anterior, del actual o del que vendrá, merecen ser juzgados y no debemos tener ninguna tolerancia. Los comunicadores tenemos la obligación de dar los datos de todos. Un poquito más yo abajo. nunca te diría que Cristina Kirchner es culpable porque Macri es inocente o que Macri es culpable porque Cristina fue inocente. Ay, no, por favor. No. Pero, momento. Salgamos de la hipocresía de decir que hablamos de todo porque no es cierto. Sí, no es cierto. No es cierto, chicos. Por favor. Vos ahí estás ensuciando. En este programa hablamos de todo. ¿A quién? A todos nosotros. Estoy hablando de la agenda periodística. Estoy hablando de la agenda periodística. Cuando vos me decís que yo tengo doble vara. No, yo no tengo doble vara. Justamente todo lo contrario. Pido que haya una misma vara. Cuando vos hablas de que yo hablo del principio de inocencia para unos y para los otros, no es cierto. Porque una cosa es cuando vos planteas el principio de inocencia en una causa donde hay un procesamiento y la justicia investigando, y otra cosa es decir, acá hay funcionarios... O sea, cuando no hay procesamiento, que es en el caso actual, porque lamentablemente la justicia no ha intervenido en Caputo, arriba, cuando no hay procesamiento, no hay presunción de inocencia. Ahora, ya estás procesado, que es mi plena prueba de la comisión del delito. Me estás tergiversando. Las opciones son ciertas y están reconocidas. Eso, la pregunta es, ¿merece o no una investigación? Por supuesto que sí. Ahí está. Clarita, ahí tenés la misma vara. Adelante. Sí, no hay una corrupción buena y una corrupción mala. Correcto. Esto lo que ha hecho, por favor. esto es lo que ha hecho que la Argentina en todos los rankings del mundo esté aplazado en materia de corrupción. Por creer que algunos corruptos son buenos porque son los míos y otros son malos porque son los tuyos. Y en el caso Cristóbal López, a mí me da la sensación, y esta es la gran pregunta, es si el caso López se va a dirimir en el ámbito de la política o en el ámbito de la justicia. ¿Qué crees? Y yo creo que en el ámbito de la política. ¿Qué crees, Seferino, vos? Yo también. A mí el desplazamiento de Abad, por más que Abad diga estoy grande y me quiero ir, me llena de dudas. Para mí la AFIP es un organismo mucho más importante que un montón de ministerios. O sea, es el organismo número uno. Y aparte Abad era considerado... Abad es un profesional. Claro, si pones a un chico que ni siquiera vivió acá, que no sabe qué son los impuestos, que no ha pagado impuestos en la Argentina, probablemente fuera del mundo, creo que sí. Pero acá seguro que no. No conoce. Yo creo que Cambiemos. Cambiemos tiene otra gente. En Cambiemos... No todos los funcionarios están de acuerdo con esa designación. No todos están de acuerdo. Y pone una lupa en el tema político en lo que va a pasar en las próximas horas con la doctora Carrió. Claro. Porque el tuit de la doctora Carrió es muy duro. Y puertas adentro, la coalición cívica están que trinan con lo que pasó hoy en Comodoro Pi. Paula Oliveto, dice, por ejemplo. Todos. Billetera mata juez, es la frase que anda dando vuelta por todas las redes sociales. Entonces, atención... Porque ¿cuántas tarjetas amarillas hay de Carrió al gobierno que forma parte? ¿Y hasta cuándo va a haber tarjetas amarillas o llamadas y cada 2 minutos sucede algo? Porque no olvidemos también que paralelamente con este grupo, que no solamente es medios, porque algunos creen que el señor López es un hombre de los medios, y no es un hombre de los medios, compró los medios como yo ahora salgo y me compro una cerveza a la esquina. No tiene la más mínima idea, arruinó un multimedio que era muy exitoso y que era muy sano y que la gente iba, trabajaba, le iba bien, cobraba, y ahora que está viendo a ver cómo hacen para cobrar. ¿La última parte? Sumá una cosa, Santiago. Sí, por favor. Sumá una cosa para terminar esto. ¿Qué va a pasar con Carrió las próximas horas? Porque el caso de López y de Indalo también es comparativo con lo que pasa en Oca, Moyano y compañía. Vemos la última parte, Cristóbal López. América estuvo ahí. Esto dijo, mirá. Mirá, si alguien manda a meterte preso, mañana te puede mandar a hacer otra cosa. Así que... Si usted temía que lo maten. No, tanto como que lo maten, no. Pero si son capaces de meterte preso, también te pueden hacer otra cosa. En estos días, que estuvo en prisión, desde el punto de vista psicológico también, ¿qué tipo de atención recibió? Porque, a ver, usted estuvo en una prisión de máxima seguridad. ¿Tiene alguien para agradecer? ¿Cómo se portó el servicio penitenciario con usted, estando en el plan? No, a ver, el servicio penitenciario son bulldog. ¿Sí? Si una vez que te pusieron las esposas, vos podés ser, te robaste una gallina, le faltaste respeto al cardenal Bergoglio,
o sos un asesino serial o un violador serial, el trato es exactamente el mismo. O sea, los tipos cumplen una función que es que lo pasen lo peor posible y de eso se ocupan. Tuve compañeros excelentes, la verdad. Me tocó un pabellón con gente de primera que, por supuesto, me ayudaron a pasar estos 90 días. ¿Cree que hay con otros detenidos que usted considera políticos? Porque estuvo con Amado Bodú compartiendo el pabellón. ¿Cree que hay una persecución política hacia los exfuncionarios o empresarios o de una u otra manera que estuvieron vinculados con el gobierno anterior? ¿Vos me lo preguntás en serio? Sí. No, me estás jodiendo. Cristóbal, ¿habló con Cristina? No me Cristóbal, ¿cree que sí? Loco, me estás jodiendo. ¿La respuesta cuál es? Pero no me hagas una pregunta que vos sabés cuál es la respuesta. Yo le pregunto, Cristóbal, ¿habló con Cristina? Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso. Porque el objetivo es Cristina. ¿Usted sigue estando a favor de la expresidenta, Cristóbal? ¿A favor? ¿Sigue siendo partidario? ¿En qué? No, digo, le pregunto, ¿es partidario del kirchnerismo usted? ¿De Cristina, fue del expresidente cercano, decía usted? Mirá, no sé... ¿Le gustó el gobierno de Cristina para ponerlo? Totalmente. ¿Usted cree que esta decisión de llevarlo preso a usted, porque a través de los medios de comunicación de los cuales usted era dueño, apoyó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que hay una cuestión mediática detrás de esto también? Todo. Hay cuestión mediática y cuestión económica. Y cuestión política. Las tres cosas en mi caso. ¿Y cómo va a actuar ahora a partir de esta situación? Porque usted dice que hay cuestiones políticas, judiciales, mediáticas, en este sentido. ¿Usted cree que la intención fue, como usted dice, de secuestrarlo justamente para callarlo y para que las voces que había a través de sus medios no sigan al aire? Mirá, meterte preso significa un montón de cosas. O sea, es callarte, es no poder manejar nada. El juez no solamente me metió preso, sino que me inhibió de una manera que no se pudieron manejar las empresas. Nos cerraron las cuentas de los bancos. Decían, nos cerraron las cuentas de los bancos, no, pero el banco, el Finansur. Le habían cerrado las cuentas, después se las reabrieron. Sí, claro. El Banco Central no, sí, por favor, Finansur ¿cambio de manos? Principalmente no? se habilitó el pago de salarios, que era lo único que era intangible y tenía que hacerse. ¿Pero se concretó la venta finalmente o no? Bueno, la venta sí, lo que pasa es que está en proceso. Ahora, Santiago, lo que no nos tenemos que olvidar es que Cristóbal López acaba de decir que él, mientras estuvo preso, parece desconocer lo que pasaba en el Grupo Indalo. Pero veedores del Grupo Indalo, veedores de la justicia, ¿sabés qué señalaron? Que hubo aumento de deuda para el grupo. Redujeron el patrimonio y lo peor, que el doctor lo dijo, se pagaron a Rosner y Open Investments honorarios por 5 millones de pesos que después el propio juez Ercolini mandó a que tengan que devolver. O sea, todo eso pasó en el medio mientras López estuvo preso. ¿Cómo nos puede resumir esta historia, doctora? A ver, ¿y cómo cree que va a continuar esto? ¿O cómo es el procedimiento? Quiero tomar un poquito de lo que decía antes Cintia también, esta vez a tu favor. A mí me parece bien que ella traiga el tema, digamos, de la evasión impositiva, porque es cierto, en definitiva, digamos, estamos hablando de una causa de apropiación indebida de tributos, hay una serie de causas que afectan a funcionar del gobierno, me parece razonable que lo traigas. Lo que no me parece razonable es, digamos, para uno sí, para otro no. Coincido en este sentido con lo que decía Débora. La corrupción, chicos, es muy dañina. Genera violaciones a los derechos humanos, es selectiva, daña desproporcionadamente a los grupos más vulnerables de la sociedad. No podés ser condescendiente con la corrupción. Principio de inocencia, siempre. Principio de inocencia en causa penal sin condena, que implica que la prisión preventiva es la excepción, no la regla, de acuerdo con vos. Las excepciones existen y cuando se dan hay que respetarlas. Ercolini estableció que había una excepción, había riesgo de entorpecimiento. Yo creo que tenía razón. Hoy la Cámara dijo que no. Habrá que respetar lo que dijo la Cámara y esperar al fallo de casación. Pero la misma ley para todos. A ver, yo no soy condescendiente con la corrupción, que quede claro, ¿eh? Yo no soy condescendiente con la corrupción. No, que quede claro. Que quede muy claro. Porque vos no podés poner en boca mía cosas que yo no dije. Yo no soy condescendiente con la corrupción. A mí me parece que aquel que recibe una imputación tiene que responder en la justicia en los términos de igualdad y de Estado de Derecho, no en un estado de indefensión. Y ¿sabes qué? Efectivamente, la misma vara para todos, pero resulta que casi 20 o 22 presos que hay en la Argentina, que los considero presos políticos, son exfuncionarios kirchneristas o militantes kirchneristas, ¿eh? Entonces la misma vara para todos, pero los presos son solo de este lado. Entonces, ¿quién es condescendiente con la corrupción? Hace un punto porque no preso a mí, sino... Gracias, doctor. Gracias, Silvia. Al contrario. Gracias, Cintia. Gracias, Santiago, por la oportunidad.
Las empresas no podían pagar los impuestos. Pero ¿qué tiene para decirle a usted a todo el personal, por ejemplo, de los medios de comunicación del grupo Indalo, que en estos momentos se ven en una situación... No le puedo decir nada porque desconozco la situación. Yo no he tenido comunicación. Medios de comunicación. Le pregunto a usted, ¿por qué usted decidió sumergirse en el universo de los medios de comunicación? Se lo contesté a tu mismo canal, América. Por lo mismo que Vila, Manzano, ¿cómo es? Sí, Velocopit. Velocopit, de Narváez, Urnequian, eso en América. ¿Sí? En el 9 lo tenía a Moneta, ¿está? Son todos empresarios. Pero digo, no hubo presión política para que usted comprara. No hubo ninguna presión política para que usted comprara. Mirá, si hubo presión política fue de Haddad hacia mí. ¿A usted lo llamaron? Al revés de lo que dice Haddad. Usted le querían despojar del canal. ¿Cómo? Usted dice que los querían despojar del canal. Decir que me querían despojar del canal, no. ¿Usted recibió presiones en algún momento, llamados telefónicos del gobierno, de funcionarios? ¿Ha tenido ese tipo de acciones cerca suyo? ¿O a último momento situaciones límites que desencadenaron? Ya lo vamos a ir contando. López, lo tengo... López, gracias, muy amable. Lo tengo a Eduardo Feynman en el piso, ¿no quiere hablar con Feynman? Saludo de parte mía. Bueno. Ahí pasaba el señor Cristóbal López, la verdad que se lo notaba con muchas ganas de hablar, No estaba su abogado hoy, ¿no? No. Dijo que se iba a reunir con su abogado y que a partir del martes iba a dar entrevistas. Esperemos que el abogado no lo convenza de no hablar. De no hablar. Es que siga así. Que siga. A ver, doctora, 10 segundos para cerrar. ¿Qué nos podría decir? No, me parece que la prisión preventiva estaba bien dictada. Habrá que aguantar ahora el fallo de la Cámara. Me preocupa mucho el voto de hoy de Ballester en relación al recupero de activos. Esta idea de que los jueces penales no tienen como meta recuperar activos me parece muy preocupante. Y lo otro es, más allá de las prisiones preventivas, sí o no, Argentina necesita empezar a hacer avanzar estas causas rápido para llegar a condenas, que es lo que no tenemos. De nuevo, ¿no? 5 condenas por corrupción en los últimos 20 años, las causas demoran 15 años. Entonces, más allá de la prisión preventiva, algo tiene que cambiar de manera estructural para que estos casos avancen rápidamente. No, yo diría algo sobre el periodismo militante. Yo creo que hay que tener desconfianza y cuidado. Los periodistas militantes, sean K o M, son más militantes que periodistas. Nada más. Señora. Espero que la sociedad no se vaya a dormir hoy con una sensación de impunidad y que la justicia avance rápidamente en la investigación de todos los casos. Acá, como decía, lo decía muy bien recién Clara, no hay una corrupción buena o una corrupción mala. La corrupción está mal. Lo venimos denunciando desde siempre. Está mal robarse la plata de los argentinos. Por lo tanto, ojalá que el rumbo sea investigar. No quiere decir esto que están libres ni que no son responsables. Están eximidos de prisión nada más. Pero lo más importante, y creo que lo que esperan todos, es que la plata se devuelva y que esa plata que se llevaron pueda utilizarse un poquito en luchar contra la desigualdad tan dolorosa que todavía tenemos en nuestro país. Sí, claro. Un dato, cuando ganó las elecciones Macri, este señor le pidió varias veces entrevistas. Macri se negó a recibirlo. Yo supongo, y se comentaba, que quería verlo por la situación que tenía desde el punto de vista tributario y además decirle, bueno, mirá, los medios de comunicación míos estaban con Kirchner. Si vos me perdonás algo, me doy vuelta. El presidente Macri se negó siempre a recibirlo. Ricardo Gil Lavedra es el abogado que representa a la FIP, que ya, como ratificó Paulo, va a tener hasta el miércoles para hacer la presentación, pero él confirmó que va a reclamar por este fallo. Y el otro dato, Santi, porque me escriben un montón y a vos seguro también. Compañeros del grupo de C5N. Cobraron al 16 de marzo el 50% del salario de febrero y no saben cuándo van a cobrar el resto. Y hay otras deudas, más antiguas también. ¿Qué va a hacer Cristóbal López? ¿Se va a hacer cargo como corresponde? Ojalá, que era lo que decía el abogado, ¿no? Ojalá, de alguna manera, se haga cargo de lo urgente. Sí, por favor, Úrsula. Bueno, ahora que salió Cristóbal López de prisión, él aclara lo que nadie sabía. ¿Quién es el dueño del Grupo Indalo? Sigue siendo él. Entonces, ahora que salió, que se puede poner al día con todo lo que pasó en la empresa en estos 2 meses, con el aumento de sueldos a los directivos y las deudas a todo el personal, que vea qué es lo que pasó, que haga frente a esas deudas, que gente que realmente necesita el dinero, no son empresarios que están haciendo bicicleta financiera, pero también prestemos mucha atención a la Sala 1, a la composición. Porque así como hoy estamos discutiendo este fallo, en unos meses vamos a discutir, si se confirma la tercer vacante, vamos a discutir fallos mucho más complicados que este. Señor. Me parece que hay que seguir de cerca lo que va a pasar en el juzgado de Ercolini con el juez Ercolini la semana que viene. Recién me estaban escribiendo, hay que ver qué es lo que va a hacer el juez
Y si eventualmente no tenemos Esto algún generó cambio... una interna tremenda. Sí, Claudio, por favor. Si no tenemos algún cambio en el juez que está a cargo de esta causa. Sí. Una interna tremenda entre montones de jueces que no tienen condenas en sus manos. Un poco lo que decía Natalia también, y yo retomo, porque las prisiones preventivas fueron un atajo malo, pésimo, que tomaron muchos jueces el segundo semestre del año pasado para adelantarse a causas que tenían o dormidas o lentas. Entonces hay que mejorar rápidamente los cambios que prometió el presidente de la Corte, que por otro lado se discute en el gobierno en el programa Justicia 2020, ya algo estructural, porque tampoco puede ser que con este tema de que la condena firme no llega nunca, son todos inocentes cuando hay muchas pruebas. El Consejo de la Magistratura. Sí, los impuestos que dejó de pagar Cristóbal López en su evasión iban muchos a ellos a acciones sociales y cuestiones de la vida cotidiana que hacen a la vida, que hacen a la gente un mundo mejor. Me parece que la Argentina tiene que empezar a mirar a dónde van los impuestos de los ciudadanos para que eso no ocurra, porque verdaderamente fueron muchos miles de pesos los que se comió Cristóbal López. Gracias, señora. Bueno, ahí están las diferentes posturas. Una noche así, una noche intensa. Hace una semana muy intensa. Desde ya extendemos la invitación al señor Cristóbal López, al empresario, para que venga acá a contestar las diferentes preguntas. Ojalá se dé. Gracias, don Antonio. Pizzas y empanadas, que mandaron una comida riquísima acá para todos los compañeros. La sucursal Palermo, que está en Ken Bon Plan 1513. Haz tu pedido, don Antonio, el sabor de lo casero, don Antonio. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Gracias a todos por venir. Gracias, Relojes Polis, como siempre. Muchas gracias, Relojes Polis. Y muchas gracias, Liguria, por la ropa. Sigan en América. Buen fin de semana. Disfruten. A disfrutar un poquito de la vida. Nos encontramos, nos vemos el lunes, Dios mediante. A disfrutar.